al Señor. Adoramos a Dios, hermanos, en esta tarde. Gracias damos al Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios ha sido bueno, ha extendido su misericordia y este día no es la excepción, el cual podemos contemplar su grandeza, podemos contemplar sus maravillas y es por eso que le adoramos, es por eso que engrandecemos su santo y bendito nombre. Bien, Dios les bendiga, hermanos, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por este momento tan especial, el cual nos concede el Señor. Bien, yo les invito a abrir allí en las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a dar lectura, alabado sea el nombre del Señor, versículo 29 al 33. Cuando usted lo encuentre, glorifique el nombre del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Alabado sea el nombre de Cristo. Estamos ahí, hermanos. Santo es Dios. 29 al 33. Y dice así de la siguiente manera. Y el rey dijo: el joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Padre, te damos gracias, Señor eterno, en esta hora. Gracias, Señor, porque podemos adorarte con esa plena libertad, Señor, sabiendo que tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque te has dejado sentir en esta noche, Señor. Pero ahora pedimos también que derrames bendiciones sobre nuestras vidas a través de tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, que tome el lugar y que hable, Señor, a nuestras vidas, que hable a nuestro corazón y que en esta noche sea tu presencia, sea tu Espíritu Santo que ministre las vidas, ministre los corazones, oh Dios, y que se haga tu voluntad y no la voluntad del hombre, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, oh Dios eterno. Muchas gracias, Señor. Todo está en tus manos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amado Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar, hermano. Gloria a Cristo. El pecado crece como el cáncer. El cáncer va consumiendo lentamente, paulatinamente, hermano, hasta que ya no hay una cura, ya no hay una solución. Y fue el caso, hermano, de la historia de David. Primero empieza David, luego empieza su familia, sus hijos, y después, hermano, termina en una nación. Un día dice la historia que David, hermano, se paseaba por el terrado de su casa y contempló la belleza de una mujer llamada Betsabé. No tan solo la contempló, sino que, hermano, la deseó, fantaseó en su mente hasta que el pecado se consumó, la manda a llamar, la trae y sabemos que David comete adulterio.
Como rey, podríamos decir, hermanos, que él podía hacer lo que bien le pareciera, lo que él quisiera, era el rey. Pero eso era en las otras naciones, el rey era la máxima autoridad, podía hacer lo que bien le pareciera y nadie podía decirle algo. Pero hermano, en el caso de David era muy diferente, porque al final, hermano, David, el gobernador, era de una nación, pero al final el rey era Jehová de los ejércitos, el cual, hermano, ministraba toda la vida de los hebreos. Adoramos el nombre del Señor. Ahora, el problema empezó, hermanos, cuando Betsabé quedó embarazada. ¿Cómo justificar ese embarazo si su marido estaba en la guerra, no estaba en casa? ¿Quién podía desafiar al rey? ¿Quién podía decirle a David, tú estás mal, tú cometiste pecado? ¿Quién se atrevería a demandarle, a denunciarle? Alabado sea el nombre del Señor. Y como le decía, y al final el rey, hermano, no era David, sino era Dios. Pero yo quiero, hermanos, que esta noche entendamos que el pecado afecta. El pecado, hermanos, trae terribles consecuencias. Que el pecado siempre nos va a separar de Dios, siempre nos va a alejar del Señor. A veces por algo insignificante que el hombre quiera, el hombre desee, al final las consecuencias tendrán que pagarse. Y el pecado afecta si nosotros lo encubrimos, si nosotros queremos ocultarlo, como en el caso de David. El pecado trae las consecuencias y encontramos en la historia, en el caso de acá, cuando hermanos cometió prevaricación, cometió pecado y el pueblo no podía avanzar porque el mal había caído y era necesario sacar, despojar todo lo que estaba allí oculto. El pecado afecta, vemos el caso de Elí como sacerdote, como padre, fracasó, hermanos, cuando permitió el desorden de sus hijos. Y no se pudo hacer nada cuando Dios determina hacer algo sobre la vida, hermano, del sacerdote Elí. Y vemos que por esta razón, en el caso de Job hacía sacrificios porque él pensaba y decía, quizás alguno de mis hijos habrá pecado, habrá fallado a Dios. Y él estaba al pendiente. Y en esta noche, hermanos, quiero compartir este tema y le hemos titulado ¿Y cómo está el joven Absalón? ¿Cómo está el joven Absalón? Los versos que leíamos, hermano, empieza aquí la historia. Empieza, hermano, cuando David contempla la belleza de una mujer y termina, hermano, en la muerte de su hijo. Y vemos cuál era, hermano, la lamentación, el lloro, hermano, con qué sentimiento decía, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Ahora viene el profeta, hermano, le presenta el asunto. David se humilla, Dios le dice, no vas a morir. Pero, ¿qué le dijo el profeta? Pero la espada no se apartará de tu casa. El mal, ¿en dónde iba a venir? En su propia familia. Las consecuencias de los errores, las consecuencias, hermanos, por causa del pecado. Y vemos, hermanos, que la historia empieza en sus hijos, cuando el hijo mayor, el hijo de David, Abnón, tenía también esa debilidad por las mujeres. Con una trampa trajo a su hermana, ustedes conocen la historia, no la voy a hacer muy larga. No era un amor sincero, era una obsesión. Algo, hermano, que su mente, hermano, trabajaba, su mente, hermano, estaba ahí. ¿Cómo haré para que mi hermana venga a mí? ¿Cómo la haré? Y eso lo llevó a enfermarse, eso lo llevó a una obsesión. Y vemos ahí, la historia nos dice, hermano, que alguien le dijo, tú le tienes que hacer así
así, así. Engáñale, engaña al rey, dile que estás enfermo, que venga tu hermana, que te va a atender, que te va a cocinar, que va a hacer esto para ti, que va a hacer aquello. Alabado sea el nombre del Señor. Después de que él consume, hermano, el acto, porque deshonra, violó a su hermana. Después dice la historia que la repugnó, la desechó. David, hermano, estaba furioso, quizás por aquella acción, pero su propio pecado le había privado, hermano, de una autoridad moral. No hizo nada para castigar, hermano, aquel acto, aquella deshonra. Y solamente, hermano, el asunto había quedado en el olvido. Había quedado en el silencio y simplemente había desaparecido de la vista, de los ojos del rey, pero no de la vista de Absalón, hermano de Tamar. Absalón, hermano, esperó, dice la historia, 2 años para poder vengar la deshonra de su hermana. ¿Y qué hizo, hermano? Asesinó a su propio hermano. Le decía, el rey, hermanos, había perdido una autoridad moral. ¿Cómo reprender a un hijo? ¿Cómo decirle, está mal lo que hiciste? Mira, mataste a tu hermano cuando él también había cometido asesinato, cuando él mismo había mandado a asesinar a Urías. ¿Estamos entendiendo? Por eso le decía, el pecado es como el cáncer, hermano, que va abarcando, va consumiendo. Primero fue David, sus hijos, hermano, la familia, y termina con una nación. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Absalón mata a su hermano, desterrado, hermano, huyó a Jesús. Y después de 3 años, David, hermanos, permitió el regreso de Absalón, que regresara a Jerusalén. Cuando regresa, hermano, todo parecía quedar en el olvido. Y vemos a Absalón, hermano, que más tarde le quiso quitar el reino, quiso, hermano, ser rey. Se levantó una conspiración en contra del rey. Absalón se había rebelado en contra de su padre. Pero aquí, hermano, encontramos 2 cosas. Vemos a David como rey, pero también vemos a David como padre. Como rey, hermano, y estaban los soldados dispuestos a defender al rey, dispuestos a defender, hermano, a la nación. Y cuando Absalón, hermano, viene dispuesto a quitar el reino, hermano, estaba el ejército a defender. Y la historia termina, hermanos, cuando Absalón, queriendo tomar el reino, David huye por el desierto, por los montes, porque Absalón venía dispuesto a matarle. Absalón queda colgado, hermano, en las ramas. Y ahí Joab aprovecha, hermano, a matarlo. Ahí aprovecha, hermano, a destruir al enemigo del rey, a destruir al enemigo de la nación. Le decía, hay un contraste, David como rey, pero David como padre. Ahora, cuando el etíope corre diciendo, preguntando, hermano David, preguntando cómo está el joven Absalón. Porque él como padre estaba interesado, hermano, en la salud, en la integridad de su hijo. ¿Sabe? A veces es demasiado tarde cuando queremos llorar por los hijos. A veces es demasiado tarde cuando, hermanos, como padres queremos actuar. Hoy vivimos, hermano, en un tiempo difícil, una generación en donde se ha ido perdiendo, hermano, el respeto, donde la educación ya no es la misma que años atrás. Y hoy, hermanos, vemos que las nuevas generaciones han caído, hermano, en una adicción, han caído en un mundo donde los ha corrompido. Y a veces pensamos que la culpa es de la sociedad, pensamos que la culpa es de los amigos, pensamos que la culpa está ya en las instituciones educativas. Cuando, hermano, el problema muchas veces está en casa.
Nadie va a educar a los niños, hermano. Van al colegio ciertamente, pero se les ha enseñado, hermano, lo secular, que aprendan a leer, pero el valor, los respetos, tiene que venir de casa. ¿Sabe? La familia es importante y es lo que hoy más se está descuidando. Y es donde el enemigo, hermano, más está atacando las familias. Y la familia de los cristianos, la familia de la iglesia. Porque son pocas las familias que hacen como Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Son pocas. Podemos contar, hermano, esas familias. Y a veces, hermanos, podemos ver gente detrás de un púlpito. Y a veces, hermano, los hijos perdidos. Es una realidad muy triste. Pero, hermano, ¿en dónde está el problema? David lloraba, pero ahora era demasiado tarde. David lloraba. ¿Qué hizo, hermanos, cuando el problema empezó con Amnón? El problema empezó, hermanos, con su hija. ¿Qué hizo? A veces, hermanos, como padres somos tan negligentes y dejamos que sea el tiempo que cure las heridas, que sea el tiempo que se encargue de borrar, como lo quiso hacer David. Alabado sea el nombre del Señor. Y le decía, el tema es: ¿y cómo está el joven Absalón? Número uno, ¿cómo estaba el joven Absalón? El joven estaba siendo ignorado. Dice ahí en el capítulo 14, versículo 28, 29. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Era un rey, pero también David era un padre. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántos años sin ver el rostro de su hijo? 2 años. Absalón era un joven que estaba teniendo problemas. Era un joven que tenía ciertas debilidades, ciertas inquietudes. Y quien más podía resolvérselas sino su padre. ¿Cuántos hermanos jóvenes hoy en día tienen problemas? No saben qué hacer, no saben a quién recurrir y a veces recurren, hermano, a personas equivocadas. Porque hoy el mundo, hermano, está enseñando a las nuevas generaciones, como lo está haciendo a través de la televisión, a través del celular. Son las enseñanzas que se están transmitiendo y a veces nosotros como padres estamos cruzados de brazos. Y nos confiamos y decimos: es que mi hijo es tranquilo, no creo que llegue a esa circunstancia. Mi hijo es muy tranquilito, que allá donde quiera se va a comportar de la misma manera. Alaban el nombre del Señor. Porque hay padres, hermanos, que viven en sus mundos. Y dejamos, hermanos, que sean otros que eduquen a nuestros hijos, que eduquen, hermanos, a las nuevas generaciones. Así como Absalón, hay jóvenes, hermanos, que están teniendo problemas, no saben a quién recurrir. A veces encuentran la solución, hermanos, quitándose la vida. Se refugian, hermanos, en los amigos, se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas. Porque, hermanos, vivimos, le decía, un tiempo difícil. Pero también en medio de este tiempo nosotros tenemos que despertar y tenemos que buscar el rostro del Señor para que Dios nos guíe, para que Dios nos ilumine. Ciertamente el enemigo está haciendo su trabajo. El enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Pero tenemos un Dios que está velando por nosotros. Un Dios que constantemente nos está invitando a velar, a orar por nuestras familias. ¿Cuántos estamos orando por nuestros hijos? A veces le decimos: vete a la iglesia. Y a veces como padres nos quedamos en casa. Queremos exigir, hermanos, pero no estamos poniendo el ejemplo.
Queremos que el niño le sirva al Señor. Queremos que el niño se consagre. Pero a veces papá, mamá no viene a la iglesia. Papá anda ya perdido, anda enfriando. No, tenemos, hermanos, que buscar el rostro del Señor. Todos unidos, alabado sea el nombre del Señor. Hay padres, hermanos, que no están cumpliendo con el papel de padres, porque no le están haciendo caso, hermano, a sus hijos. Porque los hijos, hermanos, nos necesitan. Hoy, hermanos, esta generación necesita, hermanos, que los padres cumplan su papel. Porque no es, hermano, de engendrarlos, que vengan, que crezcan y ahí se van al rumbo. Hay que instruirlos en el camino del Señor. Hay que hablarles, hermanos, que Dios es bueno, que Dios les ama. Y que es el tiempo, hermano, de buscar el rostro del Señor. Que el tiempo cercano es. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Porque un día daremos cuenta a Dios por nuestros hijos. Cuando, hermanos, como padres queremos reaccionar cuando se casan. Ya cuando se van de la casa los queremos tener a nuestro lado. Y cuando, hermanos, tuvimos el momento, no hubo esa comunicación, no hubo, hermano, esa enseñanza, no hubo esa instrucción, no hubo ese acercamiento. Hay hijos, hermanos, que no le tienen confianza a sus padres. ¿Cuánto dan gloria al Señor esta noche? Por eso es importante velar, hermanos, por nuestros hijos. Cuando David preguntaba, ¿cómo está el joven Absalón? Bueno, él estaba siendo ignorado. Quiso reaccionar, pero el tiempo, hermano, ya había sido demasiado tarde. Número 2, ¿cómo estaba el joven Absalón? El joven estaba necesitado del perdón. Vemos ahí rápidamente el 33, versículo 33 del capítulo 14. Estamos en segundo de Samuel. Vino pues Joab al rey y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Hermano, no le dirigió una palabra. Absalón, hermano, necesitaba que el rey, hermano, le perdonara por aquel asesinato. Porque el rey sabía, hermano, sí era su hijo Absalón, sí, pero también era el asesino de su hijo. Entonces cuando Absalón, hermano, se presenta al rey, ni una palabra le dirigió y solamente con un beso, hermano, sellaron la reconciliación. Alabado sea el nombre de Cristo. Quizás el rey estaba enojado, o quizás el rey ya no estaba enojado. Pero cuando lo manda a llamar, lo manda a traer, hermano, solamente fue un beso de reconciliación. Absalón, hermanos, quería la atención. Absalón quería, hermano, llamar esa atención del rey, que le dijera, aquí estoy yo, aquí está tu hijo, mira, tienes ciertamente, estás ocupado aquí, estás ocupado allá, pero aquí está Absalón, aquí está tu hijo que te necesita. Hermano, las heridas internas en el corazón, querramos o no, afectan, hermano. Cuando el niño va creciendo, usted le puede insultar, le puede decir tantas cosas. Quizás a un niño se le puede pasar. Pero ¿cuántos jóvenes no han crecido con el resentimiento? No han crecido, hermanos, con el odio. Porque llega un momento en la edad, hermano, en que uno empieza a recordar cómo viví el pasado que me tocó vivir. Y a veces, hermano, esa circunstancia muy crítica, adversa, necesitamos, hermano, la intervención del Señor. Porque esas heridas internas solamente Dios puede sanarlas. A veces, hermano,
como padres ofendemos a los hijos nos ofenden a nosotros, pero es la gracia, el perdón de Dios, el cual puede borrar todo eso. Llega el momento, hermanos, que el niño crece y llega la etapa de la adolescencia, pero ya va, hermanos, con esos síntomas de rencor, con esos síntomas, hermanos, de odio. Llegó el momento que Absalón, hermano, llegó a aborrecer a su propio padre. Ya no lo veía, hermano, como un padre, lo estaba viendo como el rey. Y ese rey hay que quitarle la corona, hay que quitarle el reinado. Y usted se acuerda cómo empezó Absalón a ganarse la gente. Cuando se paraba en las plazas y llegaba la gente, quería audiencia con el rey y el rey no podía atenderle. Y él se paraba en las plazas y decía, si alguien me pusiera por rey, yo les haría justicia. Si yo fuera el rey, yo les haría justicia. Si yo esto, yo haría justicia. Ya no estaba viendo, hermano, a su padre, lo estaba viendo como un enemigo. La gente, hermanos, que no conoce de Dios, que no tiene el temor de Dios. Escuchamos en la noticia, hermanos, hijos que matan a sus padres por el odio, por el rencor. Acuérdese, hermano, que le decía la enseñanza, hermano, la educación era diferente años atrás, pero a veces esa enseñanza, hermano, también era de maltrato físico, era, hermano, de maltrato verbal. Y en un momento de ira, usted sabe que la ira, cuando alguien está enojado, dice, hermano, la Biblia que va a cometer locuras. Y hay gente, hermano, que ha llegado al grado de matar a sus padres por algo, hermano, que la mente le empezó a rodear, empezó a trabajar. Es importante, hermano, que sea Dios que trabaje en nuestro corazón. David preguntaba, ¿y cómo está el joven Absalón? Está necesitado del perdón. ¿Usted se ha acercado a su hijo alguna vez y le ha pedido perdón? A veces, hermano, pensamos y decimos esas cosas ya no están en nosotros. Pero a veces, hermano, ofendemos. Y solamente la gracia, el perdón de Dios es el que puede hacer algo en nosotros. Algo, hermano, que a veces caminamos, que a veces vemos lo externo, hermano, pero lo interior solamente Dios lo conoce. Cuando, hermano, realmente necesitamos que Dios sea en nosotros, que sea Dios que obre en nosotros, experimentar, hermano, la gracia del perdón. Porque llega el momento, hermano, que a veces uno guarda el odio, el rencor, hermano, en su corazón. Y sabe, es bueno, hermano, y qué hermoso se siente cuando uno experimenta el perdón y uno puede dar gracias a Dios por lo que le ha tocado vivir. Ciertamente a veces vemos que otros hermanos son felices, que otros crecieron con mamá, crecieron con papá. Y decimos, ¿cómo quisiera yo tener aquella familia? O pude haber crecido con esa familia. Pero a veces, hermano, lamentablemente la situación no fue así. Pero uno ha aprendido a dar gracias a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Cristo? Porque cuando le decía, hermano, uno experimenta el perdón, la gracia redentora de Dios, hermano, uno es libre, uno se siente feliz. Por eso, hermano, es que a veces el joven, el adolescente, hermano, hace tantas cosas porque quiere llamar la atención, porque quiere decirle al papá, quiere decirle a la mamá, aquí estoy, yo también existo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y era algo, hermano, que a Absalón le estaba ocurriendo. Es tiempo, hermano, de arreglar cuentas. Es tiempo, hermano, de arreglar los problemas. ¿Cuánta persona, hermano, hablando ya adulta, tiene cierto resentimiento en contra de su padre?
¿Cuántos hermanos han creado un conflicto porque a veces dice es que el padre o la mamá tiene un hijo que lo aprecia, su hijo favorito? Y a veces, hermanos, las circunstancias nos van llevando a crear, hermanos, a que esos lazos se crezcan con una raíz de amargura. Pero sabe, no hay que dejar mucho tiempo, hermano, no hay que dejar para mañana lo que hoy nosotros podamos hacer. Si hoy yo puedo arreglar las cuentas, hoy yo tengo que hacerlo. Si hoy yo necesito perdonar a alguien, yo tengo que hacerlo. Porque, hermano, de esa manera seremos libres. De esa manera podemos conocer la gracia de Dios. No importa la edad. Siempre el amor por los hijos, hermano. Siempre el amor por los padres. Ahí debe estar presente. David oraba y decía, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Pero ahora, hermano, era demasiado tarde. ¿Cómo está el joven Absalón? Número 3. Perdido porque no fue salvo. ¿Usted se acuerda cuando David ayunó, hermano, por aquel niño, hermanos, que Betsabé tuvo? Ayunó pidiendo, hermanos, que Dios le diera una oportunidad. Y cuando el niño, hermanos, se muere, David se levanta como si nada hubiera pasado. Entendió cuál era, hermano, el propósito, cuál era el plan, la lección, la enseñanza que Dios le había dado. Pero en el caso de Absalón, hermano, era muy diferente. Lloró amargamente, lloró, hermano, porque ahora no podía regresar el tiempo. ¿Sabe? Cuando un hijo no tiene el conocimiento de lo que es el bien y el mal, cuando son pequeños y mueren, a veces creemos y decimos, pues ya, se va al cielo. Un bebecito se fue al cielo. El problema era Absalón. Había muerto. Ahora su padre lloraba. Porque David pensaba que quizás Absalón no alcanzó la salvación. Que ahora quizás Absalón se fue y no tuvo ese momento para reconciliarse con Dios. Y así pasa, hermano, en nuestros tiempos. ¿Cuántos hijos, hermanos, se van sin ese conocimiento de lo que es el bien y el mal, de lo que es Dios, de lo que es su amor, de que hay un cielo, de que hay un infierno? Y a veces, hermano, la enseñanza pensamos que sea la iglesia, que sea el pastor que los instruya, que los eduque, que sean las instituciones públicas. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres. Y vemos, hermanos, que hoy hay una generación confundida. Hay una generación que necesita de Dios. Hay quienes se han acercado y han dicho, hermano, yo tengo un hijo que murió y no sé si fue salvo. Tengo un hijo que murió y no sé si Dios le brindó una oportunidad. Otros hermanos hablan con satisfacción diciendo, en el último momento yo pude ver que Dios le brindó una oportunidad porque él pudo reconciliarse con Dios. Pero sabe, es tiempo de hablar de la salvación. Es tiempo de hablar de Cristo. Que hoy es un tiempo de buscar a Dios como familia. Para que el día de mañana no podamos llorar, no podamos preguntar como lo hizo David y el joven Absalón, ¿está bien? ¿Se ha preguntado usted como padre esta noche? Y el joven, póngale el nombre de su hijo, y el joven está bien. ¿Estará bien cómo va conduciéndose? ¿Estará bien cómo va caminando?
Estará bien cómo va hacia adelante. Porque si esto, hermano, la historia de David lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestros días, estamos como David, porque muchos papás, hermano, hemos dejado que el tiempo pase. Decimos que el niño está pequeño, mi hijo está un bebecito, sin darnos cuenta, hermano, han crecido. Y no sabemos, hermano, cómo el tiempo pasó tan rápido. Yo miraba a mi niña, hermano, cuando estaba pequeño, hoy tiene 11 años, cómo pasó el tiempo, hermano, transcurrió. Pero sabe, muchas veces, hermano, no los traemos a la iglesia. Que ya llora porque no quiere ir a la iglesia, pues que se quede en casa. No les hablamos de la palabra, no les hablamos que hay un cielo, que hay un infierno. No les hablamos de la salvación, no les hablamos del amor de Dios. Y ese trabajo, esa responsabilidad, hermano, es de nosotros. Por eso la generación, hermano, el mundo está de cabeza, el mundo es un caos. Pero, hermano, en la iglesia tiene que haber una diferencia. No importa que el mundo ya esté de cabeza, que allá afuera sea un caos, pero aquí, hermano, en la congregación, en la iglesia, tiene que ser diferente, porque nosotros vamos a hablar de lo que hemos creído, de lo que estamos viviendo. Y a veces, hermano, nuestros propios hijos nos revocan lo que nosotros a veces hablamos, porque no estamos viviendo, hermano. Ese es el problema, que los orillamos a que se vayan de la iglesia, los orillamos a que se vayan de la casa, los orillamos a tantas circunstancias y nos pasa lo de David, lloramos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ya estamos terminando. No deje que el tiempo transcurra sin que sus hijos sepan que hay un Dios que les ama. Queremos, hermanos, que otros se salven. Queremos, hermanos, que otros vengan al conocimiento de la verdad. Pero a veces, hermano, nuestra propia familia se va destruyendo. Nuestra propia familia, hermano, se va desmoronando poco a poco. Y queremos buscar un culpable. Queremos buscar, hermano, que alguien sea el que lleve toda esa culpa. Cuando, hermano, es tiempo de ver la realidad. Es tiempo, hermano, de ver la realidad. Hay que despertar, iglesia. Porque somos nosotros los primordiales de la casa, el cual, hermanos, queremos decir como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, va a depender de nosotros. Hay hijos, hermanos, que no se les está hablando, que no se les está enseñando. Y antes, hermanos, se aplicaba la palabra y decía, no, hijo, es que acuérdate de lo que dice la Biblia. Y es que, hijo, acuérdate lo que la palabra del Señor nos enseña. Y acuérdate lo que Dios nos está hablando. Acuérdate que la voz de Dios nos dice así, así. Y hoy hemos caído, hermano, en una decadencia espiritual. Hoy hemos caído, hermano, en esa decadencia. Por eso David, hermano, lloraba de esta manera y decía, dice el 33, vuelvo a releer, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. ¿Podía regresar el tiempo? No. ¿Podía hacer algo, hermano? No, porque el tiempo ya había transcurrido. Quiero terminar con la historia, hermano,
Y aquel pastor que a todo mundo exhortó, a todo el mundo corrigió, al que se desviaba, hermano, lo hizo entrar al camino del Señor. Ahí estuvo el pastor para la congregación, estuvo el pastor para los hijos de los hermanos. Pero para sus hijos, hermanos, nunca tuvo tiempo. En su funeral todo halacaban la obra. Que un día el pastor los corrigió, un día el pastor los llevó al camino bueno, los llevó, hermano, hacia Dios. Pero en el funeral también, hermano, entró aquel hombre borracho. Y diciendo estas palabras: cuando yo más te necesité, nunca estuviste ahí. Cuando yo quise un consejo, nunca me diste un buen consejo. Cuando yo me estaba desviando, nunca estuviste ahí, Padre, para decirme: hijo, no es el camino correcto. Y esto, hermano, concluyo con la vida de David. David como rey, hermano, obtuvo una victoria. Los enemigos habían sido muertos. Todos los que querían el mal para el rey, todos estaban muertos. Ya no había que preocuparse. David como rey obtuvo una victoria. Pero David como padre fracasó. David como padre lloró. David como padre se lamentó y decía estas palabras: hijo mío, ¿quién me diera? ¿Quién me diera ese lugar? El lugar que tú estás, que yo lo ocupara. Pero hermano, había sido tarde. Dice, póngase de pie, dice la Biblia, hermano, que Dios es fiel, Dios es bueno. Y mientras hay vida, hermano, hay esperanza. Hoy que hay vida, hermano, hoy hay esa esperanza para poder caminar con nuestros hijos. Aún, hermano, hay tiempo, algo se puede hacer con la niñez que viene detrás. Aún hay tiempo, hermano, con esa niñez. Aún hay tiempo, hermano, para poder enseñar, para poder hablar. Sabe, la iglesia no debe callarse. La iglesia tiene que seguir diciendo que Dios es fiel, que hay promesa. Si le buscamos, hermano, escaparemos de la ira de Dios. Escaparemos de ese infierno, de esa condenación. Hoy quizás como padres lloramos, hermano, porque nuestros hijos ya se rebelaron, crecieron. Pero eso, hermano, no es de tristeza, hay una esperanza. Y lo que tenemos que hacer, hermano, como padre, es velar. Porque, hermano, la insistencia de orar por los hijos no es una vez al mes, hermano, es todos los días. Sacar un tiempo, hermano, de presentárselo en las manos del Señor, porque un día fueron presentados. Esa semilla del evangelio está ahí y estamos esperando que Dios haga efecto, hermano, para que toque sus corazones y vengan al conocimiento. Vengan al Señor, que Dios les espera, que Dios les llame. ¿Y cómo está el joven Absalón? Y en esta noche, hermano, ¿cómo está el joven? ¿Cómo estás? Quizás tú necesitas de Dios. Yo te invito esta noche, queremos orar por ti. ¿Cómo está el joven? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás esta noche? Venga, queremos orar por ti, joven, esta noche. Y si usted está aquí como padre, ¿por qué no viene con su hijo? ¿Por qué no viene esta noche al altar? Queremos orar por usted. Mientras hay vida, hay una esperanza. No veamos, hermano, lo contrario, veamos lo que Dios puede hacer. ¿Y cómo está el joven esta noche? ¿Y cómo estás esta noche? ¿Necesitas la gracia? ¿Necesitas el perdón? ¿Necesitas la intervención de Dios? Vamos a aprovechar el tiempo, hermano. ¿Habrá alguien
Usted que ha venido con su hijo, ¿por qué no viene al altar? Venga el Señor esta noche. Venga el Señor. Usted que está necesitado de Dios, venga. Así como en Absalón hay jóvenes que están pasando por circunstancias, momentos tristes, momentos de decepción, momentos, hermanos, en los cuales solamente es Dios el que puede obrar. ¿Por qué no viene acá y acompaña a su hijo? ¿Por qué no viene al altar? Y podamos decirle al Señor esta noche, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Venga el Señor esta noche. Descanse en el Señor esta noche. Descanse en el Señor. Pueda probar esta noche el amor de Dios. Pueda probar su gracia. Pueda probar la misericordia de Dios. Tu presencia descuida. Dios es fiel. Dios es verdadero. Todo lo que hay en mí. Todo el que esté necesitado de Dios, venga. ¿Y cómo estás esta noche? Espíritu Santo. ¿Y cómo estás esta noche? Porque esta noche algo especial Dios quiere hacer en tu vida. Cerca de Porque algo especial Dios quiere hacer esta noche. yo sé que Dios quiere sanar esas heridas. Dios quiere libertarte. Dios quiere sanarte. Gracias, Señor. Venga el Señor esta noche. Deposite su carga en el Señor. Descanse en el Señor. Dios es bueno. Dios es fiel. Gracias, Señor. Vamos a pedir, hermanos pastores, que nos ayuden a orar. Vamos orando. Levante sus manos al cielo en esta hora. Y deje que Dios toque su vida. Deje que Dios toque su vida esta noche. Deje que Dios toque su vida. Una noche de gracia. Una noche de misericordia. Una noche de gracia. Dígale al Señor esta noche. Es una noche de gracia, una noche de misericordia. El cual Dios se ha acordado de nosotros. El cual Dios se ha acordado de tus hijos. Dios se ha acordado de usted. Dígale como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Tu Espíritu Santo está esta noche. Tu Espíritu Santo está orando ahí, Señor, los corazones. Ahí toca las vidas. Ahí, Señor, da el perdón. Ahí, Dios mío, sana en el nombre de Jesús. Obra, Señor, obra de una manera gloriosa. Yo sé que hay necesidad.
estos jóvenes, estos adolescentes, Señor, ellos son tuyos, Señor. Ellos te necesitan, Maestro de gloria. Padre, abrázalos, Señor. Tómalos, te los presentamos esta noche, Señor. Padre, abrázalos fuerte, Señor. Condúcelos, guíalos, Señor, por ese camino de rectitud, por ese camino, Señor eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, tómalos, Señor, tómalos. Ellos te necesitan. Abraza a la familia,